Bienvenidos al umbral de vuestra propia esencia. Hoy os invito a emprender la más valiente de las exploraciones. No buscaremos tesoros en tierras lejanas, sino en el vasto territorio de nuestra alma. Este viaje interior no es un simple pasatiempo, sino una odisea transformadora que nos exigirá valentía, curiosidad y una entrega sincera a lo que encontremos. Reconocer el mapa oculto. Antes de partir, deteneos un instante y mirad hacia adentro. Contemplad los paisajes de vuestros pensamientos, emociones y anhelos. Allí, bajo la superficie corriente de la conciencia, yace un mapa simbólico, el inconsciente que guarda el plano de vuestro destino más auténtico. Aprended a leer sus señales, sueños, impresiones fugaces, imágenes poderosas que emergen. Al azar. Punto 2. Abandonar el equipaje innecesario. En cada travesía, el exceso de carga entorpece el paso. ¿Qué miedos, prejuicios o voces ajenas os impiden avanzar? Identificad esas cargas invisibles, la voz crítica que os detiene, la costumbre de huir de la incertidumbre. Soltar estas ataduras os liberará energía para explorar sin límites. Avanzar con coraje y apertura. El sendero interior atraviesa valles de duda y montañas de revelación. Cada paso requiere la audacia de enfrentarnos al desconocido. ¿Qué arquetipos despertarán en vosotros? ¿Qué secretos aguardarán en la cueva de la sombra? Mirad con respeto y compasión lo que aflore, pues en la honestidad hacia uno mismo reside la semilla del verdadero crecimiento. Descubrir fragmentos de sabiduría ancestral. A medida que os adentréis, notaréis destellos de intuición y resonancias atávicas que conectan con generaciones enteras. Estas chispas de sabiduría os recordarán que no estáis solos, formáis parte de un tejido colectivo universal. Permitid que estas corrientes os inspiren y guíen. Transformar el mundo a través del conocimiento de uno mismo. Al final de este primer tramo, comprenderéis que el verdadero poder no reside en dominar lo exterior, sino en integrar lo interior. Con cada revelación vuestro talante se expandirá y cuando actuéis en el mundo lo haréis desde la autenticidad y la plenitud. Así, el viaje interior se convertirá en la fuerza propulsora de vuestra transformación personal y, por ende, de la transformación de todo lo que os rodea. Adelante, pues. El camino hacia el corazón del ser comienza ahora. Que la luz de vuestra conciencia ilumine cada paso y os conduzca a la más profunda realización. En nuestro sendero interior aparece ella, la sombra, esa parte oculta de la psique que hemos reprimido, negado o temido. No la consideréis un enemigo. Es un componente esencial de vuestro ser que al integrarlo os concederá una fuerza renovada y una autenticidad más profunda. Reconocer la presencia oculta. Deteneos un momento y observad las reacciones intensas que os sorprenden. La ira desbordada, la envidia secreta, la culpa persistente. Estos destellos son señales de la sombra. Anotad en vuestro diario esos episodios sin juzgaros. El primer acto de valentía es admitir que existe aquello que quisimos ocultar. Dialogar sin juicio. Imaginad una escena íntima en la cual le habláis a vuestra sombra como a un viejo amigo. Preguntadle qué necesita, qué teme y qué busca. Escuchad las palabras o las imágenes y sensaciones que surjan. Al acoger esta voz interior con compasión, le ofrecéis un espacio para expresarse en lugar de reprimirla. Traducir la sombra en creatividad. La energía de la sombra es cruda y potente. Canalizadla a través del arte. Escribid un poema, dibujad un símbolo feroz, componed una melodía enérgica. Cuando la sombra se convierte en forma, pierde su poder destructivo y se transforma en fertilidad psíquica. Integrar mediante la acción consciente. Observad cómo ciertos patrones se repiten en vuestras relaciones o decisiones. ¿Dónde actúa? ¿La voz oscura de la crítica interna o la agresión velada? Practicad la tolerancia hacia vosotros mismos y hacia los demás. Cada vez que respondáis con conciencia, en lugar de reaccionar impulsivamente, reafirmáis el dominio de la totalidad sobre la disociación. Renacer en equilibrio. Al abrazar la sombra, descubrís la riqueza ocultada. Coraje, pasión, intuición, salvaje. Estas cualidades antes rechazadas os devuelven la integridad. Experimentaréis un renacimiento interno, donde la oscuridad y la luz coexisten en un ritmo armonioso. Invitación al encuentro. Hoy, os desafío a cerrar los ojos y sentir la presencia de vuestra propia sombra. Dadle la bienvenida con una frase, sincera. Te veo, te comprendo y te integro. Con este gesto,
comenzaréis a tejer la unidad de vuestra psique y avanzaréis con paso firme hacia la plenitud. En el vasto paisaje de nuestra psique habitan fuerzas primordiales, los arquetipos. Son patrones universales que modelan mitos, sueños y conductas y que laten en el corazón de cada ser humano. Despertar a su influencia consciente nos otorga brújulas internas para navegar los desafíos de la vida y desplegar nuestro potencial más elevado. Reconocer los patrones arquetípicos. Observad las historias que os conmueven. Héroes que superan monstruos, sabios que ofrecen consejo, amantes que se sacrifican. Esos relatos reflejan arquetipos que laten dentro de vosotros. Anotad en un cuaderno las figuras que más resuenan. ¿Os conmueve la lucha del héroe, la compasión de la madre, la visión del sabio? Identificar vuestros arquetipos dominantes. En momentos de crisis o inspiración, ¿qué voz interior se alza con más fuerza? Puede ser la del guerrero, que os impulsa a la acción, o la del artista, que busca la belleza. Reconoced cuál es vuestro arquetipo guía habitual y explorad sus dones: coraje, creatividad, liderazgo, intuición. Invocar su presencia a través de la imaginación. Meditad visualizando al arquetipo elegido como un mentor ancestral. Sentaos a su lado, escuchad sus consejos, acercaos sin miedo a sus exigencias. Esta práctica fortalece la conexión y permite que su energía se canalice en vuestro pensamiento y en vuestras decisiones. Dejar que guíen vuestras acciones. Cuando os enfrentéis a una encrucijada, pedidle al arquetipo sabio que os oriente. Guerrero interior, ¿cómo debo actuar con valor? O al arquetipo creativo. Artista interno, ¿qué forma debe tomar este proyecto? Confiad en las respuestas simbólicas o intuitivas que surjan. Integrarlos en la vida cotidiana. La verdadera maestría arquetípica nace en el día a día. En cada tarea, una conversación difícil, una obra creativa, un acto de servicio, preguntad: ¿cómo respondería mi sabio, mi héroe o mi sanador interno? De esta manera, tejeréis la energía de los arquetipos en cada aspecto de vuestra existencia. Al despertar y honrar estas fuerzas interiores, crearéis un puente entre lo personal y lo universal. Permitid que los arquetipos iluminen vuestros días y guíen cada paso hacia la realización plena de vuestro ser. El inconsciente no es un territorio ajeno, ni un enemigo a conquistar, sino un manantial creativo y sabio que late bajo la superficie de nuestra mente consciente. Integrarlo significa reconocerlo, dialogar con él y permitir que su energía complemente nuestra voluntad racional para alcanzar una vida más plena. Reconocer al inconsciente como aliado. Dejad de ver al inconsciente como un usurpador de la razón. Es más bien un compañero que aporta visiones arquetípicas, intuiciones y contenido emocional que nuestra mente consciente sola no puede generar. Aceptad que en lo profundo de la psique habita una fuente de inspiración y dirección. Practicar la escucha activa de los sueños y las señales. Conservad un diario de sueños junto a la cama y anotad cada fragmento al despertar, sin filtros, ni censuras. Observad también las sincronicidades diarias, esas coincidencias curiosas que os remiten a un tema pendiente. En esos mensajes cifrados se ocultan pistas para la resolución de conflictos internos y el desbloqueo de nuevas posibilidades. Explorar vuestros símbolos personales. Cada persona tiene símbolos únicos, imágenes, metáforas, objetos que resuenan con su inconsciente. Identificad los que os conmuevan. Una llave antigua, una serpiente, un puente. Dibujadlos, escribid sobre ellos o buscadlos en la naturaleza. Este ejercicio fortalece la conexión entre los dos mundos psíquicos. Canalizar la energía inconsciente. A través de la creatividad, dibujad un mandala libremente, componed un fragmento musical improvisado o escribid un relato inspirado en un sueño reciente. Cuando la energía inconsciente se plasma en la forma, adquiere sentido y utilidad. Deja de ser caótica para convertirse en fuente de renovación vital. Vivir la cocreación consciente. El paso final es integrar lo inconsciente en vuestra toma de decisiones cotidianas. Antes de actuar, pausad unos segundos e invitad internamente a esa voz profunda. ¿Qué aporta mi inconsciente a esta situación? Dejad que su respuesta, sea una imagen, una sensación o una intuición, modifique vuestra acción, de modo que pensamiento y alma trabajen en equipo. Invitación a la práctica. Esta semana, antes de acostaros, dedicaos 5 minutos a registrar un sueño y a meditar sobre la imagen que más os haya impactado. Luego buscad una manera de expresarla. Un dibujo rápido, unas líneas de poesía o simplemente un párrafo explicativo. Con este sencillo ritual aprenderéis a estrecharla,
mano de vuestro inconsciente y a hacer de él el artífice de vuestra grandeza interior. Los símbolos son el lenguaje secreto del alma, puentes vivos entre lo finito de nuestra experiencia cotidiana y lo infinito del inconsciente colectivo. Comprender y emplear su fuerza nos permite acceder a significados más profundos y movilizar energías transformadoras. 1. Reconocer un símbolo como un portal. Cada símbolo, una espiral, un árbol, una llave, contiene múltiples capas de sentido. Cuando os topéis con una imagen que os conmueva, deteneos y preguntad, ¿qué resonancias despierta en mí? Esa emoción es la llave que abre un portal hacia nuevas comprensiones. 2. Invocar el poder del símbolo activo. Elegid un objeto o imagen que os inspire, por ejemplo, el fénix que renace de sus cenizas. Colocadlo en un lugar visible y cada mañana meditad brevemente en su cualidad esencial: renacimiento, resiliencia, transformación. De este modo arraigaréis su fuerza en vuestra mente y vuestro corazón. 3. Crear vuestros propios símbolos. No todos los símbolos tienen que ser tradicionales. Si estáis atravesando un proceso personal, diseñad un emblema propio. Combinad formas, colores y palabras que capturen vuestra intención. Peso ejo, un círculo dorado que simbolice plenitud. Dibujadlo y llevadlo con vosotros como recordatorio de vuestro propósito. 4. Leer el lenguaje simbólico en la vida diaria. Atended a las señales que os rodean. Un encuentro fortuito, una palabra que resuena, un sueño repetido. Interpretadlas como símbolos vivos que os hablan. Cuanto más practiquéis esta lectura, más afinada se volverá vuestra percepción simbólica. 5. Transformar con rituales simbólicos. El ritual es la puesta en acción de un símbolo. Podéis crear un pequeño ritual al iniciar un proyecto. Encender una vela, escribir una intención en un papel, trazar con el dedo una espiral imaginaria sobre la mesa. Estas acciones simples reprograman la psique y marcan el paso de lo ordinario a lo significativo. Invitación al descubrimiento. Hoy, elegid un símbolo que os atraiga y exploradlo durante toda una semana. Observad cómo influye en vuestro estado de ánimo, en vuestra creatividad y en vuestra capacidad de tomar decisiones. De esta forma, aprenderéis a valeros del lenguaje simbólico como herramienta de autoconocimiento y transformación. La individuación es el proceso de convertirse en el ser único que estamos destinados a ser, más allá de las máscaras sociales y las expectativas ajenas. Implica profundizar en nuestra propia esencia, reconciliar los opuestos internos y manifestar en el mundo la versión más auténtica de nosotros mismos. A través de la individuación aportamos al colectivo desde nuestra singularidad y hallamos un sentido profundo de plenitud. Comprender el proceso de individuación. La individuación es un trayecto gradual que integra consciente e inconsciente. No es un destino fijo, sino un camino de descubrimiento continuo. Reconocer nuestra persona, la máscara social, enfrentar la sombra, dialogar con los arquetipos y finalmente vivir desde el sí mismo, el centro de la totalidad psíquica. Aceptar la propia singularidad. Cada individuo lleva un conjunto irrepetible de dones, pasiones y cicatrices. Abraza tus talentos sin compararte con los demás y acepta tus limitaciones con compasión. Al honrar lo que solo tú puedes ofrecer, te alineas con tu propósito más auténtico. Liberarse de las máscaras sociales. La persona es necesaria para la convivencia, pero cuando se convierte en prisión, sofoca la autenticidad. Identifica las expectativas externas que más te condicionan, familiares, culturales, profesionales, y permite que tu voz interna se exprese sin temor al juicio. Integrar los opuestos internos. La salud psíquica nace de la unión de contrarios: razón y emoción, conciencia y sombra, individualidad y pertenencia. Trabaja activamente en reconocer ambas caras en cada conflicto interior y en tejerlas en una sola postura creativa. Contribuir al colectivo desde la autenticidad. Una vez que te has vuelto íntegro, tus acciones impactan con mayor eficacia y honestidad. En lugar de combatir al mundo desde la frustración, colaboras desde tu centro auténtico, brillando como ejemplo y ofreciendo dones únicos que enriquecen a los demás. Invitación a la práctica. Esta semana, elige una situación cotidiana, un encuentro familiar, una presentación en el trabajo o una conversación con un amigo, y pregúntate antes de actuar: ¿estoy respondiendo desde mi persona condicionada o desde mi sí mismo auténtico? Anota tu impresión en un diario y reflexiona sobre cómo cambia tu experiencia.
Con cada pequeño acto de autenticidad avanzarás en el noble camino de la individuación. La sabiduría del alma es esa voz profunda que trasciende el ruido de la mente racional y nos conecta con el núcleo eterno de nuestro ser. No proviene del aprendizaje intelectual ni del análisis meramente lógico, sino de un manantial interior, intacto, que sabe de propósitos, significados y ritmos universales. Aprender a escucharla es redescubrir la brújula que guía nuestra existencia hacia lo auténtico y lo pleno. Respetar los momentos de silencio. El alma se expresa en la quietud, en la pausa entre los pensamientos, en el espacio antes de dormir, en el instante antes de hablar. Cultivar el silencio, a través de la meditación, la contemplación de la naturaleza o el simple acto de observar la propia respiración, abre el canal donde su sabiduría puede fluir. Confiar en las intuiciones, profundas. Las corazonadas y los presentimientos no son accidentes, son destellos de entendimiento que el alma ofrece para orientarnos. Cuando una idea surge sin esfuerzo lógico, aprended a honrarla. Anotadla, exploradla y cuando sea pertinente, actuad según ella. Escuchar el lenguaje de las emociones. El alma habla a través de nuestras sensaciones más sutiles. Un nudo en el estómago, un calor en el pecho, un ahogo leve al contemplar una decisión. En lugar de evadir o racionalizar estas señales, deteneos a sentirlas plenamente y a preguntaros qué mensaje intentan transmitir. Reconocer la voz del propósito. Más allá de las metas inmediatas, el alma susurra un llamado más amplio, una misión o contribución que da sentido a nuestra vida. Puede manifestarse como un deseo de sanar, de crear belleza o de servir a otros. Identificad cuál es vuestro impulso esencial y permitid que os guíe. Honrar los ritmos naturales. El alma está alineada con los ciclos del día, las estaciones y los procesos de la vida, crecimiento, plenitud, declive y renovación. Observad vuestros propios ritmos de energía y creatividad. Aprended cuándo avanzar y cuándo retiraros para reposar, cuándo sembrar y cuándo recoger frutos. Invitación al encuentro. Hoy, haz un alto en tu rutina y reserva 5 minutos para reconectar con tu centro interior. Cierra los ojos, respira con lentitud y en silencio escucha. ¿Qué palabra, imagen o sensación emerge? Tómala como un mensaje de tu alma y reflexiona cómo puedes honrar esa sabiduría en tus decisiones de mañana. Así, paso a paso, te volverás más fiel a tu propia verdad y vivirás con mayor plenitud. Ser auténtico es atrevernos a mostrarnos en el mundo tal como somos, con nuestras virtudes y nuestras imperfecciones. Requiere valentía porque la sociedad suele premiar las máscaras y temer la vulnerabilidad. No obstante, solo desde la honestidad interior florece la verdadera fuerza y se crean conexiones genuinas. Aceptar la vulnerabilidad. La vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad, sino de apertura. Reconocer y compartir lo que nos duele, lo que nos preocupa o lo que nos hace temblar, nos humaniza ante los demás y nos acerca a nuestra propia verdad. Practicad confesar, al menos en un círculo de confianza, un temor o una duda que habéis mantenido ocultos. Reconocer vuestro estilo único. Cada persona aporta una forma singular de ver el mundo, una manera de hablar, un sentido del humor, una visión estética. Identificad aquellas cualidades que os hacen diferentes y dadlas por buenas. Celebrad lo que os distingue en lugar de camuflarlo para encajar. Escuchar la voz interna antes que el juicio externo, antes de responder a una crítica o de ajustaros a una expectativa ajena. Pausad y preguntad, ¿qué dice mi voz interior? Esa voz auténtica sabe cuándo un cambio es saludable o cuándo una demanda externa atenta contra vuestro bienestar. Actuad desde su consejo, no desde el miedo al rechazo. Practicar la honestidad compasiva. La autenticidad debe ir acompañada de empatía. Es posible expresar lo que pensamos y sentimos sin herir a los demás. Usad un lenguaje claro y respetuoso. Siento, porque para mí es importante. Me gustaría. Este estilo favorece el entendimiento y minimiza la resistencia. Mantenerse firme en los límites. Ser auténtico implica también defender lo que somos y lo que creemos. Fijar y comunicar límites saludables es un acto de amor propio. Identificad aquello que no estáis dispuestos a tolerar. Pejoe, la manipulación o el abuso de confianza, y ejerce vuestro derecho a decir no con seguridad. Invitación al desafío. Esta semana, elige una situación en la que normalmente callarías o disimularías tu opinión. Prepárate para expresar tu verdad con respeto y claridad,
aun si te genera nervios. Observa la reacción de los demás y, sobre todo, cómo te sientes al honrar tu voz interior. Cada pequeño acto de valentía te acercará a una vida más plena y coherente con tu ser. La experiencia de la totalidad no se alcanza aislados, sino en la unión consciente con algo mayor que nosotros mismos, el infinito que late en cada átomo y en cada estrella. Al reconocernos como microcosmos de un macrocosmos vivo, descubrimos una fuente inagotable de sentido, pertenencia y energía creativa. Reconocer la conexión universal. Observad cómo vuestros procesos internos, nacimiento, crecimiento, declive y renovación, reflejan los ciclos de la naturaleza, el día y la noche, las estaciones, los ritmos lunares. Esta correspondencia no es casualidad, sino señal de que formamos parte de un organismo más vasto. Sentid en cada latido que estáis entrelazados con el pulso de todo lo existente. Practicar la contemplación cósmica. Buscad momentos para contemplar el cielo estrellado o el horizonte marino, permitiendo que la inmensidad disuelva los límites cotidianos de vuestra mente. Con los ojos abiertos o cerrados, respirad lentamente y sentid vuestra pequeñez y al mismo tiempo vuestra grandeza, seres conscientes en un universo extraordinario. Sentir la sincronicidad como guía, cuando sincronías significativas, pequeñas, coincidencias cargadas de sentido, os sorprendan, prestadles atención. Su aparición no es azar, sino indicio de que el infinito se comunica con vosotros. Registrad estas sincronicidades en un cuaderno. Con el tiempo, veréis un patrón de apoyo y orientación que os conduce hacia vuestra misión más elevada. Integrar la acción en el todo. En lugar de actuar como entidades desconectadas, preguntad, antes de emprender una tarea, ¿cómo sirve esto al bienestar del conjunto? Dejad que esa pregunta influya en vuestras decisiones, desde una conversación hasta un proyecto creativo o profesional. Así, aseguraréis que vuestra voluntad personal se armonice con el fluir universal. Cultivar la gratitud cósmica. Cada mañana y cada noche reservad unos instantes para agradecer, no solo por lo personal, sino por la fuerza vital que permite a todo existir y transformarse. Esta actitud de gratitud expande el corazón y refuerza la sensación de comunión con el infinito, nutriendo vuestro ánimo con serenidad y propósito. Invitación a la práctica. Hoy al atardecer, dedica 5 minutos a salir al exterior o asomarte a una ventana. Observa el cielo o la inmensidad que te rodea. Inhala profundamente y repite mentalmente, soy parte del todo. El infinito fluye a través de mí. Permite que estas palabras penetren en tu cuerpo y en tu mente. Con cada respiración, siente la unión con lo eterno y deja que esa conexión inspire tu día a día. Al final de nuestro recorrido interior se alza el sí mismo, arquetipo de la totalidad que integra consciente e inconsciente, luz y sombra, individuo y cosmos. La realización del sí mismo no es un punto fijo, sino un proceso de constante expansión en el que cada conquista interna enriquece nuestra vida exterior. Reconocer al sí mismo como centro unificador. El sí mismo es el eje que une todas las partes de nuestra psique. Cuando nos identificamos exclusivamente con el ego, el yo, consciente, perdemos contacto con la amplitud de nuestro ser. Aprende a sentir este centro interno en momentos de calma profunda. Es una presencia serena que trasciende el diálogo mental. Facilitar la sinergia de opuestos. La plenitud llega al integrar contrastes, voluntad e intuición, actividad y reposo, amor propio y compasión por el otro. Cada vez que conciliáis dos polos internos opuestos, reforzáis la dinámica del sí mismo. Preguntad antes de actuar, ¿cómo armonizo estas fuerzas en mí para responder con sabiduría? 3. Actuar desde la totalidad. Una vida guiada por el sí mismo se caracteriza por la coherencia. Pensamientos, emociones y acciones vibran en la misma frecuencia. Antes de tomar decisiones importantes, deteneos y escuchad al sí mismo interior. ¿Qué elección refleja mi ser más profundo y beneficia al conjunto? 4. Cultivar la presencia consciente. El sí mismo se experimenta en el aquí y ahora. Practicad la plena atención en cada acto cotidiano. Lavar los platos, caminar, conversar. Al enfocar la conciencia en lo presente, disolvís el ego temeroso y abrís el canal que une el instante con la dimensión eterna del sí mismo. Emprender el camino sin fin. La realización del sí mismo no concluye. Es un viaje de ida y vuelta entre los niveles de conciencia siempre más profundos. Celebra cada pequeño paso, una insight, un gesto amoroso, un sueño interpretado, sabiendo que cada logro os acerca un poco más a la unidad interior.
Invitación a la práctica. Hoy, dedica un momento a sentarte en silencio, con la columna erguida y las manos descansando. Cierra los ojos y siente el pulso sereno de tu yo más amplio. Repite mentalmente: aquí habita mi totalidad, en ella confío. Con este acto simple, honras al sí mismo y abres la puerta a una vida de coherencia, plenitud y servicio auténtico.